Gloria a Dios en esta tarde, día 2 de abril del 2020. Damos gracias al Señor por poder estar un día más en su presencia, ¿verdad? Por poder estar delante de Él, siendo bendecidos por Él con su compañía. Nada nuevo debajo del sol, a todos aquellos que preguntáis, de momento todo igual, esperando en el Señor que el dedo de Dios elija para la gloria de su nombre. A todos aquellos que estéis conectados, seguimos en el plan de oración y luego al finalizar el culto estaremos haciendo recomendaciones para ello. Vamos a presentar este culto delante de Él. Mi esposa va a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Porque dentro, Señor, de este tiempo oscuro, Señor, tú nos das alegría, Señor. Amén. Tú nos das paz, tú nos das tu shalom, Señor. Gracias por poder bendecirte en esta tarde, Señor. Cada uno en nuestros hogares, Señor, pero con un mismo espíritu y un mismo pensar, Señor. Y te aclamamos a una sola voz, Señor, que te amamos y te queremos y te necesitamos, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos sigues guardando, Señor. Te ruego, Señor, otra vez, Señor, no me canso de pedirte por estos enfermos que tanto te necesitan, Señor, por los hospitales, Señor, por los inconversos, Señor. Venga tu mano, Señor, tocando estos corazones que no te tienen, Señor. Te ruego, Señor, por estos que están muriendo en los hospitales solos, Señor, y no te conocen, Señor. Promueve de alguna manera, Señor, algún mensaje, Señor, una Biblia que pueda entrar allí dentro, Señor. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Amén. Y te ruego por los cristianos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, en estos días, Señor, que nos ayudes a perseverar en oración, en ruego y en súplica, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado, Señor. Y un día más te repito, Señor, nos puede faltar todo, Señor, pero que tu compañía no nos falte, amén, Señor. Amén, amén. Dándote gracias, Señor, por esta tarde, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén, Amén. Señor, amén, amén. Entonamos una alabanza en el nombre del Señor. Siempre has entrado en mi cuarto y has hablado conmigo. Amén. Y yo te he dicho llorando, Señor, tú eres mi preferido. Como siempre, ya has entrado en mi cuarto, ya has hablado conmigo, y yo te he dicho llorando, Señor, tú eres mi preferido. Como ladrón en la noche, te entregué mi amor sin ningún reproche, y como dice la Biblia, pídeme y yo te daré, y yo te daré, yo te daré lo que tú me pidas, yo te lo daré. Yo soy tu Dios, y a ti te escucharé. Y en la madrugada, al
ti te alabo, te alabo, Solo a ti. porque tú te lo mereces. Solo a ti. Te alabo, Te alabo. hoy tu iglesia levanta sus manos al cielo, Te oramos, Señor, bendito eres, porque aleluya. tú eres nuestro rey. Hoy en esta tarde queremos romper el frasco de alabastro y perfumarte a ti, solo a ti, Solo a ti. te alabo, Te alabo. Solo a ti. porque Dios se lo merece. Solo a ti. Él nos quiere bendecir. Te alabo. Te alabo. Solo a ti, solo a ti, Te alabo. Te alabo. solo a ti, solamente a ti, Señor, Solo a ti. solamente a ti, a ti, Te alabo. te alabo. Aleluya. Aleluya. Solamente a ti te alabamos, Señor. Solamente a ti Amén. te Aleluya. adoramos. Vamos a llamar Gloria al Señor. a una casa en esta hora. Voy a llamar a casa de Ángel, Ana y Alba para que ellos estén orando. Amén. Bendito eres, Señor. Glorificamos, ensalzamos, Señor. En la presencia Aleluya. del Señor. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Estáis ahí? Ángel, Aleluya. ¿estáis ahí? Alba. ¿Ahora? Bendito eres, Señor. ¿Estáis ahí, hermanos? Sí. Pues podéis que empezar a orar. Podéis Aleluya. empezar a orar. Aleluya. Bendito eres, Señor. Adelante, Ángel. Bendito sea su nombre, Señor. Gracias te da mi vida, Señor, porque puedo pasar un día más con mi mujer y con mi hija. ¿Verdad? Verdad, Señor. En estos tiempos es una bendición cada día, Señor. Te pido por todos estos enfermos que hay, Señor. Cuídalos. Cuídalos a ellos y en otras partes de su lado, Señor. Cuídalos a ellos y a sus familias, Señor. Eres nuestra esperanza, Dios mío. Eres nuestro Salvador. Y los que confían en ti, Señor, son como el monte de Sion, Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Amén. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, Amén. desde ahora y para siempre. Amén. Porque no reposará la vara de la impiedad Amén. sobre la heredad de los justos, Amén. Aleluya. hasta que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Gloria a tu nombre. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que no son rectos en su corazón, y a los que son rectos en su corazón. A los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Amén. Paz sea sobre Israel. Amén. 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 Hermana Ana también orará al Señor. Padre, Señor de la gloria, te doy las gracias, Padre, por permitirme, Señor, a mí que no soy nada, nada valgo, Señor, poder compartir en esta tarde, Señor, junto a mis hermanos y hermanas en Cristo, Padre mío. Gracias, Padre mío, por cuidarlos y protegerlos. Amén.
Gracias por estar con todos nosotros en estos momentos tan malos, Padre. Gracias por unirnos, Señor. Gracias por hacernos arrodillarnos ante ti, Señor. Gracias porque te podemos clamar y pedir y rogar, Señor. Y te pido y te ruego por todas aquellas personas que lo están pasando tan mal en estos momentos, Padre, para que tú los acompañes, para que sanes sus almas y también sanes sus cuerpos, Padre mío. Amén. Te pido por las familias, Señor, para que les des consuelo, Padre, para que los abraces fuertes y les des todo su amor, Padre mío. Que no se sientan solos, Padre Santo, que se sientan protegidos por ti, Padre mío. Aleluya. Te doy las gracias por todo lo que haces con nosotros, por tantas enseñanzas en estos momentos malos, pero nos enseñas en cada momento, Padre mío, que tú eres el único, el verdadero, el único Dios, Señor mío, y nuestro Padre amado, Padre. Muchísimas gracias por todo, Señor. Y sobre todo gracias por mi iglesia, Señor, por mis hermanos, Señor, que me los tienes guardados en el hueco de su mano. Amén. Gracias por todos ellos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Nuestra hermana Alba también ora al Señor. Padre mío, te doy muchísimas gracias, Dios mío, porque tu iglesia nunca se cierra, Señor, y podemos adorarte, Dios mío, por este medio, Señor, porque tú nos dejas poder seguir escuchando tu palabra, Dios mío, y poder congregarnos, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tu iglesia está unida, Señor, aunque estemos en distancia, Señor. Amén. Te doy muchísimas gracias por cada uno de mis hermanos, Dios mío, rogándote, Señor, que tú estés en sus casas, Dios mío, con ellos, que ayudes a todas esas familias, Dios mío, que te están buscando estos días, Señor, que tú estés con todos esos enfermos, Señor, que te necesitan, Dios mío, y a los que no entiendan que te necesitan, Señor, que tú se los hagas ver. Amén. 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 Te ruego a mi alma, Señor, que tú sanes la enfermedad que está habiendo ahora en este tiempo, pero que también sanes la enfermedad que corrompe el alma, Señor, a tantas personas. Muy bien. Gracias, Dios mío, porque tú nos abres los ojos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos llenas de esperanza y de fe, Dios mío. Gracias por enseñarnos en todo momento, Señor. Te pido que multipliques nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor en ti, Dios mío. Gracias por estos momentos contigo y porque tú, Señor, nunca nos dejas, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria al Damos Señor. gracias al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta casa. Y vamos a seguir cantando alabanzas y adentrándonos en la adoración cada uno en sus casas. Amén. Adentrémonos en adorar al Señor. Gloria al Es lo Señor. que Él requiere, es lo que Él quiere Amén. en esta tarde. Qué contento estoy de tenerte. Amén. Desde que yo te conozco, soy dichoso. Amén. Vivo atrapado en tus redes, encadenado en tus brazos, felizmente. Como un delfín vigoroso que va saltando gozoso, embriagado de amores, embelesado reboso, invento frases de amor con mi guitarra en la mano, con verdadera pasión. Te canto la curva de tu sonrisa, enderezo mi camino, has cambiado mi destino, arrinconaste el pasado, tengo un presente propicio y mi futuro está en tus manos. Soy feliz con tu presencia, con sentirte en mi vida. No necesito
necesito riqueza, me conformo con tener tu compañía. Y contigo paso las horas, contigo tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca ya todas horas del día. Y contigo paso las horas, contigo tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca ya todas horas del día. Contigo, Señor, estamos contentos, Señor. Eres Damos nuestro gracias, deleite, Señor, solo por tú. la curva de tu sonrisa, Tu Señor. presencia en nuestro hospital, Señor. Amén. Te glorificamos, Señor. Qué contento estoy. Contentos de tenerte, Estamos contentos, Señor. Señor, de tenerte. Desde que yo te conozco, soy dichoso. Vivo atrapado en tus redes, encadenado en tus brazos, felizmente. Como un delfín vigoroso que va saltando gozoso, embriagado de amores, embelesado reboso. Invento frases de amor con mi guitarra en la mano, con verdadera pasión. Te canto la curva de tu sonrisa, enderezo mi camino, has cambiado mi destino, me arrinconaste el pasado, tengo un presente propicio, mi futuro está en tus manos. Soy feliz con tu presencia, con sentirte en mi vida. No necesito riqueza, me conformo con tener tu compañía. Y contigo paso las horas, contigo tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca ya todas horas del día. Contigo paso las horas, contigo tengo alegría, tu nombre llevo en mi boca ya todas horas del día. Qué contento estoy, aleluya. qué contentos estamos. Levantamos nuestra mano desde casa y le decimos al Señor esto, Aleluya. que estamos contentos de tenerle. Tenerte, Señor. estar contigo, Estar en Señor. nuestras casas contigo, Y Señor. con Él pasamos las horas. Te Amén. glorificamos. Y que la Señor. curva de su sonrisa Amén. enderezó nuestro camino. Hagamos una oración todos juntos, Así hermano. es, aleluya. Padre, Todos juntos por favor. oremos. Vamos, Aleluya. Señor. Gracias por estos Señor. momentos que te bendecimos, que podemos tener, Señor, nuestra alabanza en la boca para adorarte a ti, Señor. Mi camino, has cambiado mi destino, Gracias. me arrinconaste el pasado. Seguimos orando. Tengo un presente propicio y mi futuro está en tus manos. Gracias, Señor. Somos felices contigo, Señor. Amén. Somos felices contigo. Somos felices contigo. Somos felices contigo. Aleluya. Te damos gracias. Vamos a hacer una oración. Siento de Amén. orar por la palabra del Señor en esta hora ya. Amén. Para los corazones. Mi hermano Sisquetó, él va a hacer esta oración. Amén. Padre bueno, Dios bendito y eterno, sublime, como ha dicho esta alabanza por boca de tu siervo, qué contentos estamos de tenerte. Llevamos en nuestros labios tu palabra, en nuestro corazón, Señor, nuestra alabanza para ti. Que nunca nos falte tu presencia, Señor. Nos pueden faltar muchas cosas. Nos pueden faltar alimentos, el vestir,
El dinero nos puede faltar, aún la salud, Señor, pero que jamás nos falte tu presencia. Tu presencia es nuestro deleite, es nuestra alegría. Por eso te suplico esta tarde, Señor, no por tu siervo, no, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tú lo uses de una forma especial, que no nos dé lo que él tenga, sino lo que tú le des, Señor. Dale tu palabra, préstale los dichos de tu boca, Dios mío. Haznos bien con tu palabra, Señor. La necesitamos. Necesitamos oír tu palabra, Señor. Que nos hable, que nos sane, Señor. Que nos hable en tu palabra, Señor. Nos encontramos refugiados. Gracias por ello. Todo lo dejo en tus manos. Amén. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren, hermanos, este día es importantísimo porque la enseñanza va a ser también importantísima. El otro día el pastor Andy estuvo añadiendo enseñanza a nuestras vidas por medio del canal de Zoom y lo hizo porque nos encontramos encarando la semana más importante de todo el año para los cristianos. La semana donde hay un mandamiento explícito de nuestro Señor Jesucristo de recordar lo que sucedió en Jerusalén hace 2000 años. Esto es importante y nosotros como iglesia hemos estado estudiando desde hace 8 años hasta aquí la consecuencia del mandamiento del Señor y no solamente sus consecuencias, sino cómo afrontarlo, cómo exponer nuestras vidas a la luz de ello. Normalmente, a ser tiempos normales, en los últimos años hemos estado vislumbrando, estudiando, exponiéndolo, haciendo mensajes expositivos acerca de esto y nos ha tardado bastante más de un mes el estar contemplando, un mes por año evidentemente, estar contemplando esta verdad bíblica. Una verdad bíblica que desgraciadamente ha sido borrada de la mayoría de iglesias y que quisiéramos, a la luz de la palabra del Señor, exponer como el Señor pretende y creemos que Él quiere así. Nosotros estaríamos encantados de que nos vinieran a dar más luz y que si estuviéramos equivocados alguien nos viniera a corregir. Estaríamos, encantados. Nosotros estamos prestos a escuchar la voz del Señor, sea cual fuere. Y si hubiera alguien con luz, estaríamos encantados de ser ministrados por ello. Quisiera que me acompañarais todos a 1 Corintios capítulo 11, evidentemente. Para la lectura. Capítulo 11, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Amén a la palabra del Señor. Gloria a su nombre. ¿Cómo empezar esto? Empezaré tratando de resumir al máximo lo que estudiamos durante meses. Pero creo que sin ser un mensaje, que merece ser contemplado paso por paso, creo que sí que es bueno que lo estemos escuchando todos. Quisiera decir primero de todas las cosas, algo muy importante. Miren, hermanos, la ramera no solo es ramera, sino también es ladrona. Lo voy a repetir. La ramera no solo es ramera, sino también es ladrona. Y una de las cosas
de las hechicerías de la gran ramera es que ha robado a la Iglesia la celebración y la festividad de la semana que encaramos en estos días. Evidentemente nos desmarcamos de idolatrías, evidentemente condenamos la idolatría, las imágenes, etcétera, 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 pero hay mandamiento expreso de parte del Señor de que esta semana haya un recordatorio vivido por la Iglesia del Señor. Está escrito en su palabra y lo iremos viendo. Hay que ser hábil para robar, y la gran ramera, la Iglesia Católica, lo es, pero hay que ser un maestro, y ahora esto es importante y es la introducción, para que la víctima del robo no se dé cuenta del robo en 1800 años. Lo voy a repetir. Hay que ser hábil para robar, tienes que tener habilidades, y la gran ramera lo es, pero hay que ser un maestro del robo, para que la víctima de ese robo no se dé cuenta que le han robado en 1800 años. Aparentemente hace 1800 años que la Iglesia no se da cuenta que nos han robado la fiesta. ¿A qué fiesta estás aludiendo? Bueno, al recordatorio expreso que no solamente el apóstol Pablo nos deja aquí escrito, sino también que Cristo en el capítulo 26, verso 26 de Mateo, y los capítulos concordantes de los demás evangelios, habla a los discípulos de conmemorar ese día, ese momento, esa cena. En otras palabras, en la institución de la cena del Señor, el sacramento del pacto de gracia, del nuevo pacto en Dios. Para abordar esto, y a la luz de que creo que el Señor me da, y espero que sea así, hay una pregunta que creo que responde a todas las demás. Esta pregunta quiero que os la hagáis también en casa y meditéis después de haber escuchado este sermón. La pregunta es esta: ¿qué haría Jesús si hoy estuviera en la tierra? ¿Con quién comería la cena? ¿Qué día lo haría? ¿Con quién se juntaría para hacerlo? Mi Señor dijo en Lucas 22:16, porque os digo que no comeré más de qué, de ella. ¿De qué ella? De la cena de Pascua y de la institución de la cena del Señor, hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Iglesia ha llamado fielmente, porque lo es evidentemente, a este rito la Santa Cena. Pero por desgracia, en este tiempo ni es santa, ni es cena. Porque santa no lo puede ser al no ser un tiempo apartado para Dios, por la asiduidad que ha dado la interpretación romana a esta cena, y tampoco es cena porque no se come una cena, sino un trozo de pan así y un poquito de mosto así. El término mismo es una contradicción en la manera de celebrarla. ¿Es una cena comer un cachito de pan y un sorbo de vino? De ninguna manera, no es una cena. De hecho, iremos más tarde, si el Señor lo permite, y veremos cómo Pablo habla unos textos antes y se enfada porque hay gente que viene a comer abundantemente y a beber abundantemente a ese momento, en esa cena, y Pablo dice que eso no puede ser. No podéis hacer de algo santo algo común. Pero vamos a leer los textos que nos llevan a la verdad bíblica. Leer Mateo 26, 26 al 29. Dice así, y esto lo dice mi Señor Jesús. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto, y es muy importante esta palabra, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas las gracias, les dio diciendo, bebed de él todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, sabemos por la palabra del Señor que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios en la tierra, estableció para la perpetuidad un nuevo pacto, y la ceremonia que conmemora y recuerda ese pacto es la ceremonia de la Cena del Señor. Hemos leído ahora mismo, volvemos a leer 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 21, y voy 2 versos atrás. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto nos alabo. Vemos claramente cómo está hablando de una cena. No es un trocito de pan, no es un poquito de vino, es una cena que en un momento dado de la cena sí se toma un pan especial y un vino especial, como luego lo veremos. Posteriormente, dice Pablo, así la instituye y así es como Cristo se lo mandó. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, la institución por el apóstol Pablo de la cena del Señor es clara y concisa y no tiene ningún argumento para que no sea definido como algo bien claro. El argumento es dado cuando uno tergiversa las palabras y se inventa otras cosas y tuerce los textos. Pero cuando uno lee lo que están celebrando, es una cena que en un momento dado de la cena hay un momento especial, como en la cena que Cristo cenó con los discípulos, en que se toma un pan especial y una copa también especial. Luz ante todo esto. De todos los discípulos del Señor, Pablo no es un apóstol del Cordero. En otras palabras, doctrina. No estuvo con él en su ministerio en la tierra. No comió la cena con el Señor. No estuvo en el capítulo 26 de Mateo. No vio los milagros. No durmió con él. Sin embargo, milagrosa y providencialmente, Dios no manifiesta la institución de la cena del Señor a Juan, no la manifiesta a Mateo, no la manifiesta a Pedro, ni a ninguno de sus queridos discípulos, sino que lo hace por medio de Pablo. ¿Por qué? Ya lo estudiamos el año pasado en la iglesia, pero quizás haya alguien que le sorprenda. Con maestría absoluta, impresionante providencia, nuestro Dios se adelanta a los tiempos. Y sabiendo Dios que si lo hubiera ministrado Juan, hubiéramos dicho que eso era para Israel, si lo hubiera ministrado Pedro, hubiéramos dicho que eso era para Israel, el Señor, adelantándose a nuestra maldad, ministra a su discípulo Pablo, para que Pablo, el apóstol de los gentiles, lo deje escrito, de tal forma que sea manifestado que esa cena no es para los discípulos judíos solo, sino que es para toda la iglesia. Lo voy a repetir. Lo manifiesta por medio de Pablo, porque esa cena sea para todos los discípulos, tanto judíos como gentiles. Es decir, ¿por qué lo hace por Pablo? Porque los judíos ya tienen esa cena.
no tiene sentido que se vuelva a institucionalizar para Israel porque está institucionalizada en Éxodo 12. Por eso Pablo la institucionaliza para nosotros los gentiles. Segunda razón, para que el mundo entero crea y sepa que no es una ordenanza judaica. Es una ordenanza al gentil, a todos aquellos que somos el Israel de Dios gentil, a todos aquellos que somos circuncidados de corazón. Y digo, hermanos, Pablo se atrevió a mucho. ¡Qué atrevimiento tan enorme tomó! No sé si pidió permiso a Pedro, no sé si pidió permiso a Santiago o a Juan, pero qué atrevimiento el institucionalizar para el pueblo de Dios la Santa Cena conmemorando el nuevo pacto. Debía Pablo tener instrucciones directas de Cristo, absolutamente directas de él. Ahora dice Pablo, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa, uno de los errores por los cuales se tuerce este texto, es este concepto. Repito, no dice Pablo, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa. No dice eso. Dice algo enteramente aclaratorio. Dice, todas las veces que comiereis este pan y esta copa. La palabra este y esta es tulón. Y es un acusativo que significa esta persona y no otra. Es decir, hace la diferencia entre ese pan y todos los demás panes de todo el año. Lo voy a repetir. No dice Pablo un pan y una copa. El pan ni la copa. Dice este pan y esta copa. Los diferencia con esta palabra, toulón, que significa en acusativo esta persona y no otra. ¿Saben por qué? Porque el pan es una persona y la copa es una persona. Es Cristo y es la simbología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, ¿cuándo se come ese pan y cuándo se bebe esa copa? Ese pan no se come en ningún otro momento que una vez al año. Porque ese pan es la matzá sin levadura, el afikoman, que se guarda para el final de la cena, como está escrito en Éxodo 12. Lo voy a repetir. No es un pan común, como Cristo no era un hombre común. Amén. No es una copa común, como Cristo no tenía una sangre común. Es un pan especial y es una copa especial. Y todo lo antiguo Éxodo 12 era sombra de lo que tenía que venir. Y me encanta cuando digo esta expresión sombra, porque para que haya sombra, primero tiene que venir el sol, la luz, y luego la luz manifiesta una sombra, pero en Dios fue al revés. Apareció la sombra y luego vino la luz, para la gloria de su nombre. Este pan y esta copa, solo manifestados, solo comidos como celebración una vez al año. ¿Quién puede comer este pan? ¿Quién puede cenar ese día la cena del Señor? En Primera de Corintios, porque, dicho sea de paso, el libro Primera de Corintios, la carta se escribió cerca de la celebración, así lo dicen los teólogos, de la Pascua judía, y todo el contexto del libro tiene esa aplicación, pero es que Pablo lo dice literal en Primera de Corintios capítulo 5 del 6 al 12, habla y dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está hablando de los panes sin levadura, de ese pan que no tiene levadura, que solo se come una vez al año. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque y ahora escuchad, gentiles, porque escuchad, repito, iglesia, escuchad,
nuestra Pascua, que es Cristo, el Cordero, fue sacrificada por nosotros. En Éxodo 12 el Cordero es sacrificado por Israel, la Pascua del gentil es Cristo y es sacrificada por nosotros, evidentemente no solo para el gentil, sino para también el judío Pablo, para también el judío Juan, para también el judío Pedro y todos los discípulos judíos que están en el nuevo pacto. Verso 8, atención. Así que, por lo tanto, ya que sabemos esto, ya que Cristo ha sido el Cordero sacrificado por nosotros, es nuestra Pascua, ahora dice, celebremos la fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos y panes de sinceridad y de verdad. Y la palabra celebremos es hagamos, es celebremos, y es la palabra griega geortazo, que no tiene mayor explicación y no deja lugar a dudas. Geortazo significa observar religiosamente un festival. Amén. ¿Cómo se puede torcer la historia bíblica de esta manera? ¿Qué ha hecho la gran ramera con esta tradición impuesta por Dios? Voy a repetirlo. Celebremos la fiesta, dice Pablo. Geortazo, observar religiosamente un festival, observar una festividad. Y si abordamos el texto principal, vamos a abordarlo. 1 Corintios 11, 23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor, y voy rápido, hermanos, intentando hacerlo lo más ameno posible, porque yo recibí del Señor. El verbo recibir es paralambano y significa tomar, recibir cerca de, asociarse con. Es un verbo precioso. Está diciendo Pablo, lo que os digo, lo digo porque me he asociado con Cristo. Aleluya. Lo que os digo lo he recibido de Él y no de otro. Yo recibí del Señor. Y dice, lo que también os he enseñado. No me lo quedo para mí. Enseñar es la palabra griega paradidomi, significa transmitir rindiéndose a una verdad. Lo que está diciendo Pablo aquí es, esto no es sugerencia. Esto no lo podéis quitar para nada. Os enseño para que os rindáis a esta verdad. Una de las expresiones y de las variantes de paridomi, enseñar, es ser encarcelados. Es decir, lo que está diciendo Pablo usando este verbo es, la iglesia estará encarcelada en este nuevo pacto para siempre. Así como Israel en Éxodo 12 es para todas tus generaciones, la iglesia está encarcelada en esta celebración para siempre. Y dice una palabra, hermanos míos, que para mí es lo más importante, y yo no lo había visto hasta ahora. Fíjense, tantos años estudiándolo, y hasta ahora el Señor no me había, creo, mostrado esto. En el 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, repito, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y ahora dice, haced esto en memoria de mí. Os dejo respirar un poco. Voy a repetirlo. Dice al final de la frase una palabra que dice Cristo, que está institucionalizada por Pablo porque Cristo lo ha recibido, porque Pablo lo ha recibido de él. Dice, haced esto en memoria de mí. La palabra haced significa poner en práctica por mandamiento, ejecutar y celebrar. Pero la palabra más importante es memoria. La palabra memoria es anamnesis y significa recuerdo que traer a la memoria. Recordar sin pretextos. Es decir, tener, escuchad por favor este concepto, tener memoria como mandamiento. No olvidarse de esto. Es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Y a dónde nos lleva esta palabra que a la vez creo que es la más importante de todas? Éxodo 12, donde es institucionalizada la Pascua a Israel. En el capítulo 12, verso 14, dice así, y este día os ha de ser
memoria y habéis de celebrarlo. Memoria en hebreo, zikrón, máxima de memoria, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En otras palabras, hermanos míos, atended. Cuando Pablo recibía esto, lo recibía en hebreo, porque Pablo y Jesús no hablan griego, lo hablan en hebreo. Y la palabra que le dice Jesús es zikrón, memoria. Es la misma palabra al institucionalizar el nuevo pacto que la palabra que Dios dijo a Israel para institucionalizar la cena de la Pascua en Éxodo 12. Pablo tiene en su mente Éxodo 12 cuando Jesús le insta a guardar ese mismo día en memoria. Memoria. La misma palabra. ¿Por qué la misma palabra? Es fácil y sencillo. Porque escúchenme bien. Y caiga a quien caiga y pese quien le pese. Y lo siento por los mesiánicos, que el Señor reprenda a todos los judaizantes. Amén. La misma palabra se usa en Éxodo 12, tanto en 1 Corintios 11, porque tiene la misma elevación espiritual. Porque no es más Pesaj que el nuevo pacto. Porque no es más aquella celebración de Éxodo 12 que la celebración de la iglesia hoy día. Es la misma elevación espiritual, por eso usa la misma palabra, memoria. Y os digo algo por encima, un pueblo sin memoria no es pueblo. Amén. Un pueblo sin herencia no es pueblo. Amén. Memoria para conservarlo intacto. ¿A qué se une? Y ahora esto ya es Iglesia del Camino. Los demás que piensen como quieran. Nosotros pensamos así. Nos unimos a los discípulos a la celebración de esta festividad. A la memoria que nos han instituido por mandamiento los discípulos de Cristo. Pero no solamente los discípulos del Cordero, no solamente en el capítulo 26 de Mateo, no solamente en 1 Corintios 11, sino que somos cuartodecimanistas. ¿Qué significa esto? Esta palabra es la que usaban para definir los hombres tibios de Roma, a aquellos que el 14 de Nisan, como está estipulado en Éxodo 12, se manifestaban en guardar aquel día como Cristo institucionalizó. Y creemos que Pablo habla en guardar la cena del Señor. En otras palabras, quien quiera saber más de esto, solo tiene que abrir Wikipedia, es muy sencillo. Policarpo de Esmirna, por ejemplo, se resistió a la tendencia romana de instituir el domingo la cena del Señor y la Santa Cena dominical por la resurrección, ya que su maestro Juan le había instituido la cena como Cristo la instituyó, el 14 de Nisan indiscutiblemente. Policarpo se aferra al mandamiento practicado por Juan su maestro, instituido por Pablo a los gentiles y ordenado por Jesús el Cristo. Y quien quiera saber más de esto, que repase la historia. Podríamos hablar de Víctor, obispo de Roma, etcétera, etcétera, pero esto ya lo hemos estudiado muchas veces y simplemente es historia corroborada. En otras palabras, la Iglesia del Camino se une a la celebración de la Cena del Señor, que no es solamente un poquito de pan y un poquito de vino, sino una cena verdadera, donde uno come y lo que come tiene que comerlo, y se une también evidentemente a los discípulos de los discípulos que se aferraron a la tradición bíblica, a la palabra del Señor. En otras palabras, recordad esta frase o esta palabra, somos cuartodecimanistas. El 14 de Nisan, calendario hebreo, que cae este año en 8 de abril, estaremos cenando la cena del Señor, cada uno en su casa por las circunstancias que ya más tarde lo diremos cómo nos han llegado a suceder.
hay una reprensión del apóstol Pablo por hacer de algo santo algo común. La reprensión es no ir a esa cena como que fuera una cena cualquiera, ni a emborracharse ni a comer. Muy bien. Hay que ir con una reverencia absoluta, como si Cristo estuviera en medio. Es cierto es que en Éxodo 12:45 dice la palabra del Señor que ningún gentil comerá de ella, lo dice la palabra de Dios. Y como nosotros siendo gentiles, se nos aplica esta verdad, pero antes de entrar en el pacto. Es decir, y no voy a empezar a hablar ahora, necesitaría, hermanos míos, muchas horas para hablar de esto, que es precioso, lo llevamos estudiando mucho tiempo. Hablar ahora de que somos las ramas injertadas en el olivo, de que las promesas nos son imputadas también a nosotros, porque es muy extraño de que los antinomianistas, los que no creen que el decálogo y la ley estén estipuladas también para los gentiles, evidentemente no como forma de salvación. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, somos salvos por pura gracia. Amén. Pero los salvos por pura gracia guardan los mandamientos, guardan la ley. Entonces los antinomianistas que me expliquen cómo es que ninguna promesa o todas las promesas nos alcanzan sin estar en el pacto de circuncisión, pero no nos alcanzan los mandamientos sin estar en el pacto de circuncisión. Es muy egoísta esto, es muy, ¿cómo diría yo? Es de muy sabio, es decir, tengo las promesas, pero no tengo la obligación de guardar mandamientos. Es horrible, es un movimiento antinomianista del cual el Señor mismo habló de ello, cuando está escrito en la palabra que dice, en los posteros días la maldad de muchos, por causa de la maldad de muchos, por causa de la maldad, esta es la frase y no quería parafrasear, ese es el texto, por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y esa palabra maldad es antinomia. No es maldad, adulterio, no es maldad, asesinato, es, dicho de otra manera, por causa de que se han multiplicado los que sin ley viven, el amor de la iglesia se enfriará. Pero bueno, ya sabéis que no tenéis textos, y los textos que siempre se dicen no los voy a decir, acerca de que somos el Israel de Dios, gentiles, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que guardar las fiestas de Israel, no tenemos para nada que hacer los 613 mandamientos, pero evidentemente el decálogo, y me encantaría seguir hablando de esto, es el carácter de Dios infundado en los seres humanos, o el deseo que tiene el Señor de que sea infundado en nosotros. Hay un comentario que dice, ni los cristianos gentiles de Corinto, ni la comunidad judía, en ese día, ni en ese lugar, podían comer el sacrificio de Pesaj, a menos que viajaran a Jerusalén. Evidentemente, si no se sacrificaba el cordero en Jerusalén, no había cordero para la fiesta. Por tanto, porque no había templo fuera del templo de Jerusalén, por tanto realizaban el Seder y celebraban los 7 días de la Pascua en Corinto, como el resto de los judíos en la diáspora, sin comer cordero. Los gentiles en Corinto, dice un comentario, no recuerdo si es el mundo hispano, no recuerdo bien, dice un comentario, comían todo como si fuera la cena de la Pascua sin comer el cordero, evidentemente porque no estaban en Jerusalén, y en Jerusalén era donde se sacrificaba el cordero. En el nuevo pacto no hay una circuncisión física, en el nuevo pacto hay una circuncisión de corazón. Amén. Entonces, hermanos míos, no sé si pararlo aquí o seguir. Vamos a ver si el Señor nos bendice un poco más, y si no, pararemos. El nuevo pacto, hermanos míos, la circuncisión es una circuncisión de corazón. El Señor nos explica, y explica en Mateo, cuando en el monte de las bienaventuranzas el Señor habla acerca de la ministración, de la interpretación de la ley, ya no es solo matar, quitar la vida, sino decir fato a un hermano, el tal ya está expuesto en el lago de azufre y fuego. ¿Cómo es posible que me diga la gente que no estamos bajo la ley, sino solo bajo la ley de Cristo, si Cristo explicó la ley de esta manera? Romanos habla a los gentiles y dice, Pablo, divagando acerca de esto, hay gentiles que sin tener la ley de Dios hacen lo que es de la ley y son ley para sí mismos. ¿Cómo es que hay gente que aún dice
que los 10 mandamientos no son para el pueblo del Señor. No lo puedo comprender, es algo que no puedo entender. En primera de Juan, evidentemente, Juan sigue hablando, un nuevo mandamiento os doy. Habla del mandamiento nuevo en Cristo. Y dice, el mandamiento que habéis oído desde el principio. El principio, evidentemente, es el principio del principio. El principio de todo, cuando empezaron a tener mandamientos. Entonces la regeneración de Ezequiel y Jeremías, cuando habla Ezequiel y Jeremías de que en el nuevo pacto regenerará los corazones, pondrá un corazón nuevo, quitará el de piedra, escribirá los mandamientos. ¿Qué mandamientos se refiere? ¿Se referirá quizás a los 2 mandamientos que dice Cristo? Hermanos, que esos 2 mandamientos solo son para los gentiles. Una pregunta os hago para romper esta base doctrinal. ¿Cuándo dice Cristo que esos 2 mandamientos sean para gentiles? Digo más, nunca Jesucristo dijo que había venido a buscar a los gentiles. Lo siento mucho. Nunca Jesucristo dijo que había venido a buscar a los gentiles. Dice, he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. En todo esto que estamos explicando, y hago este apunte de la ley para que uno quede claro, ubicado en donde estamos doctrinalmente. Repito, somos salvos por gracia, la justificación por las obras de la ley es judaizar, y estamos lejos de eso, pero todo aquel gentil que crea en el Señor debe cumplir los 10 mandamientos. Cuando se habla acerca de este tema, y voy a intentar terminar, cuando se habla acerca de este tema, hay gente que dice que la institucionalización de la Santa Cena se hizo en día domingo y nombra estos textos. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, Hechos 2:42, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 20:7. Y el primer día de la semana, domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta medianoche. Es decir, hay textos en el libro de los Hechos que hablan que los discípulos partían el pan. ¿Es ese partir el pan el partimiento de ese pan único? De ninguna manera, hermanos míos. Aunque se juntaban el primer día de la semana, y recalco, el primer día de la semana, que es domingo, a partir el pan, a hacer una cena de ágape común, el partir el pan el primer día de la semana no significa tomar la Santa Cena. Es el pan normal y común que cualquier judío, gentil o quien fuera pudiera tener en casa. Y quiero hacer énfasis en que el pan que es descrito en 1 Corintios 11 es una clase de pan, una vez al año, sin levadura y tipo del pecado, como era el cuerpo de Cristo. ¿Y tienes más textos, pastor, para afirmar esto? Evidentemente que sí. Y no solo textos del Nuevo Testamento. En Jeremías 16:7 dice, ni por ellos partirán pan por luto. Es decir, que había una costumbre oriental en que la gente se reunía en las casas para partir el pan y compartir, porque ¿saben qué significa compartir? Compartir significa partir el pan, pero más fuerte aún, y esta ya es definitiva. Lucas 24:30. Y aconteció, esto ya cuando el Señor había resucitado, y aconteció que estando sentado Jesús con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y les dio. Este texto está hablando del momento en que Jesús está con los discípulos en el camino de Emaús, con 2 de ellos. Y está hablando con ellos y ellos no se dan cuenta de que era Jesús. Se creían que era un forastero. Y le dicen, ¿no te has dado cuenta tú de todo lo que ha pasado en Jerusalén estos días? El Señor empezó desde Moisés, qué casualidad, desde Moisés hasta el final de los profetas, a testificarles por medio de la Escritura de todo lo que había de sufrir el Cristo. Y dice que los discípulos le invitan a quedarse con ellos. Y en ese texto dice lo que he leído, que estando con ellos, con estos discípulos, en la mesa, tomando el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Y ahora me preguntáis, ¿y cómo sabes tú, pastor, que ese pan no era el pan de la matzá, no era el pan de la Pascua, no era el pan de tomar la Santa Cena? Es muy evidente.
es porque habían pasado 3 o 4 días después de la celebración de la Pascua. Y ese pan solo se puede comer por ordenanza en la Pascua. Es decir, es imposible que fuera ese pan porque la Pascua ya había pasado. Es imposible que fuera ese pan. En otras palabras, otra explicación más a nuestra usanza. El pan que partían los discípulos el primer día de la semana no era el pan sagrado, no era el pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo, era un pan común. Oh, hermanos míos, a esta verdad hay que añadirle otra tremenda. He dicho primer día de la semana, y voy a repetirlo, primer día de la semana, y voy a repetirlo, primer día de la semana, y voy a repetirlo aunque parezca loco, primer día de la semana. ¿Y por qué dices todo esto? Porque sigue para la Biblia el domingo siendo el primer día de la semana a pesar de la resurrección. No sé si me entendéis. No me entendéis. Voy a repetirlo. El primer día de la semana sigue siendo el domingo a pesar de la resurrección. Es decir, la Biblia, que es la autoridad final, no ha cambiado el día de reposo de sábado a domingo, porque el día de reposo siempre es el séptimo. La semana no se empieza reposando, la semana se empieza trabajando. Y nadie tiene autoridad mayor que las Escrituras de hacer del día de reposo el primer día de la semana. El primer día no se reposa el séptimo. Y en la palabra de Dios, el séptimo día sigue siendo sábado. El viernes por la noche hasta el sábado por la tarde. La Biblia en toda su extensión no habla en ninguna sola acepción de que el domingo no sea el primer día de la semana. Siempre la Biblia dice que el domingo es el primer día de la semana. Bueno, hermanos, casi ya estamos, pero voy a dar lo más precioso de todo. Pablo obvia en Corintios comer el cordero. ¿Por qué? Quizás porque los gentiles lo tengan prohibido, ¿puede ser? Quizás porque no tienen acceso a Jerusalén y como no se puede sacrificar en el templo, no pueden comer cordero. Quizás sí, pero para mí no comen cordero porque Cristo mismo obvia el cordero en la institución de la cena, porque el cordero es Él. Y digo más, creo que incluso me atrevo a decir, sin estar seguro, de que ya los judíos creyentes en el Señor, ni que hubiera templo, pueden sacrificar corderos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado Amén. del mundo Amén. ya ha sido sacrificado Amén. por nosotros. Amén. Antiguo pacto, nuevo pacto. Amén. ¿Me dejan terminar con una lectura? Amén. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 16. Esto es para doblegar a los judaizantes. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Muy bien. Somos ministros de un nuevo pacto, no de letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Que nadie interprete esto, que leer es malo, que Amén. saber de la escritura es malo. No tengo tiempo ahora para hablar de esto. Amén. Y si el ministerio de muerte, porque habla del antiguo pacto como el ministerio de muerte, en la letra grabado en piedras, fue con gloria, está diciendo Pablo, el ministerio antiguo tuvo una gloria impresionante. Éxodo 12 tiene una gloria impresionante. Tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés, porque cuando bajaba del monte, hermanos míos, brillaba de tal forma de estar delante de Dios, que no podían siquiera mirarlo. Pero dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es decir, la gloria del antiguo pacto se apaga, porque la gloria del nuevo es absoluta. Amén. Lo repito, la gloria del antiguo pacto se apaga. Es de desechar de ninguna manera. Es algo que no haya dicho Dios, lo ha dicho Dios al 100%. Es algo que no sea hermoso, es hermoso. Pero la gloria se apaga, no por causa de que no tenga gloria, es que la gloria del nuevo es absoluta. Amén.
Pablo lo dice en un texto de esta manera: todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Todo, hermanos, es todo. Ser circuncidado al 8º día, ser fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, haber sido estudiante a los pies de Gamaliel, todo eso lo tiene por basura. ¿Es que es basura ser hebreo de hebreos? De ninguna manera. ¿Es que es basura ser fariseo de fariseos? En ninguna manera. ¿Es que es basura estar a los pies de Gamaliel? En ninguna manera. ¿Por qué dice, pues, ves como basura? No porque aquello sea basura. Es que en comparación con Cristo parece basura. Amén. Es que Cristo es tan hermoso, Aleluya, que todo lo demás, por más hermoso que sea, es basura. Gloria al Señor. Y sigo leyendo 2 de Corintios, el verso 3, capítulo 3, verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Y termina: porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Amén. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, y atención, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto, en la lección del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. amén. Gloria a su nombre. Amén. Circuncisión, incircuncisión. Nuestro pacto es una circuncisión de corazón. Amén. Y hago esta comparanza para terminar. El pacto antiguo era una circuncisión de todo el pueblo para el agrado de Dios. En otras palabras, sufrían todos para el agrado de uno. Antiguo pacto. Repito, todos los hombres circuncidados, y eso duele, para el agrado de Dios. Eso es antiguo pacto. En el nuevo pacto, sufrió uno para el agrado de todos. Muy bien. Muy bien. Lo voy a repetir. Fue circuncidado uno en la cruz del Calvario, siendo su cuerpo una pura llaga, para el agrado de todos nosotros, aquellos incircuncisos que somos engendrados con circuncisión de corazón por el Salvador de todas las almas. Amén. Repito, antiguo pacto, sufrían todos para el agrado de uno. Nuevo pacto, sufre este uno para el agrado de todos. Terminando, diré que esto es lo que la Iglesia del Camino cree hasta el día de hoy, con la capacidad de que si alguien recibe más luz, nos lo pueda explicar de otra manera, para así recibirlo. Encaramos esta semana con temor y temblor, Amén. pensando en la pasión de nuestro Salvador, Amén. de esa sangre vertida, de ese cuerpo escarnecido y de esa gloriosa resurrección, para gloria y honra de su nombre. Gracias por el circunciso que nos ha beneficiado a todos. Damos gracias a Dios. Amén. Amén. Te adoramos y te bendecimos, eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias, vuelvo a repetir. Porque tú eres el único que nos enseña y nos descubre cosas que no entendemos. Gracias por la claridad de tu palabra, por hacernos ver cosas que no conocíamos antes y que a través de los tiempos la vamos conociendo, Señor. Gracias por tu palabra, que tan necesaria no es para cada uno de nosotros, Gloria a Señor. tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, porque es limpia, Señor. Aquí no hay tapujos en tu palabra. Es clara y limpia, Señor. Y nos la haces ver, Señor.
Gracias te quiero dar por este pacto tremendamente hermoso que tú has hecho, Señor. Gracias te quiero dar en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Damos un minuto para ofrendar al Señor. Amén. Vamos a ofrendar. Toma, tengo aquí. Toma. Lo tengo aquí. Toma. Lo tengo aquí. Marc. Bueno, mientras el pastor se marcha, gloria al Señor. Amén. Yo ya pongo mi ofrendica. Vamos a cantar un corito. Gloria al Señor. Vamos a cantar un corito. Tengo alegría, tengo alegría, tengo alegría. Yo tengo mucha alegría. Conocer a Jesucristo ha sido cambio de mi vida. Tengo alegría, tengo alegría, tengo alegría. Yo tengo mucha alegría. Conocer a Jesucristo ha sido el cambio de mi vida. En mi casa hay alegría, gozo y felicidad, porque vivimos con Cristo, que nos da su amor y paz. Antes cantaba para el mundo, pero ahora adoro a mi Señor. Todo cuanto yo tengo, se lo debo a mi Señor. Tengo alegría, tengo alegría, tengo alegría. Yo tengo mucha alegría. Conocer a Jesucristo ha sido el cambio de mi vida. Gloria a su nombre. Escúchame bien, mi hermano, lo que te quiero decir. No descuides su palabra, que esto es vida para ti. Escúchame bien, mi hermano, lo que te quiero decir. No descuides su palabra, que eso es vida para ti. Tengo alegría, tengo alegría, tengo alegría. Yo tengo mucha alegría. Conocer a Jesucristo y ha sido el cambio de mi vida. ¡Qué alegría, hermanos! Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Plan de oración, oramos por Eric de Bogotá, que está en Tarragona, solo, sin su familia, no puede desplazarse a la iglesia, no podemos tener culto con él, y nos hacemos cargo de él en este tiempo. Oramos por Carmen y Antón, hermana y cuñado de Nieves y Andy, que se están encontrando mal, oramos por ellos también, están con fiebre. Oramos por Pepe, el pastor de Tarrasa, que Ramón y María me han dicho que no se encuentra bien, pero por otro asunto, un trasplante que no ha ido bien. Estamos, hermanos míos, tengo que hacer una mención, estamos tristes porque un amigo nuestro bastante cercano ha fallecido estos días, y oramos por la familia de Enriquet de Vilanova y los acompañamos en estos momentos tan duros, Amén. Impresionantemente duros. También ha fallecido la abuela de Pequeña, nuestra hermana pequeña, pero un bebé que estaba enfermo ha sido recuperado para la gloria del Señor. Amén. Recibo también mensajes y llamadas de un pastor de Huete, Eduardo, el cual yo había estado en su casa incluso durmiendo, ha fallecido también, un hombre bastante joven también. Así que nuestros mejores deseos para esta casa también. Padre de Rosa, también tenemos que orar por él, y los cuñado de Pepe, etcétera, etcétera. No puedo decirlos todos, hermanos, es imposible. Todos estos enfermos que precisan oración, ¿de acuerdo?
agradecimiento al Señor porque un día más estamos haciendo culto. Amén. Un día más, hermanos. Amén. Agradeciendo que estamos sanos, agradeciendo Amén, amén. que podemos comer en casa, agradeciendo que podemos estar con nuestra familia, porque, repito, todos merecemos el virus, al menos la Iglesia del Camino, no hay ningún miembro que no lo merezca. Y recordad, una falsa doctrina genera víctimas en vez de culpables. Nosotros no somos víctimas, somos totalmente culpables. Oramos por la Iglesia del Camino, los hermanos de nuestro alcance, para que Dios nos dé carácter bíblico ante lo que viene. Ha sido operado también el padre de Carmen de Vicente y ha sido un éxito la operación, también me lo dejaba. Y encaramos, repito, la semana más sentida del año para los cristianos, semana del recordatorio en mandamiento de la pasión del Maestro. Y que nadie nos robe, que no sea capaz la Iglesia Católica de robarnos el poder celebrar esto. Os diré el domingo, Dios mediante, quién puede, quién no puede, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que terminamos este culto. Escribid los comentarios de cómo ha ido. Si hay cosas que no habéis entendido, se explican. Si hay alguien que después de entenderlo aún no lo ve, que se abstenga, que haga lo que le parezca conforme al Señor. Pero nosotros estamos totalmente convencidos de esto. Así que, shalom para todos. Mirad quién tengo aquí. Dios os bendiga mucho. Bendiciones. Seguimos orando, seguimos para en oración, todos. en búsqueda y en ruego y en súplica. Amén. Hermanas, adelante. Ahí vamos, orando. Dios os bendiga, os quiero. Shalom.